Vamos a comenzar. La mañana de hoy es introductoria, entonces vamos a hacer una mirada a cómo se elabora una política, pero rescatando algunos elementos de la realidad nacional. Yo soy colega de ustedes, graduada de la Nacional en Economía, con énfasis luego en especialización en políticas públicas y en econometría, que es la parte que menos le gusta a los economistas. Voy a pasar el tema de políticas públicas en el contexto nacional, es decir, yo voy a mezclar teoría y práctica de la política pública, porque si no nos quedamos normalmente cortos en aprender bien la teoría de cómo se hace una política, pero después a la hora de hacerla nos cuesta un poco. Comencemos. Lo primero que uno hace cuando va a diseñar una política es analizar el contexto nacional e internacional de la política. Es decir, debemos fijarnos muy bien en cuál contexto. Los años 70 daban un contexto diferente al que dan los años 90 o al que dan los años 2000, porque, por ejemplo, la crisis de alimentos y de precios de alimentos en los 70 no existía, hoy sí existe. Entonces vamos a hacer un recorrido sobre lo que sería el contexto para una política hondureña. Primero, Honduras cae 21 puestos en el índice de competitividad. Estábamos en el puesto 90 y ahora estamos en el puesto 111. ¿Qué quiere decir eso en términos reales? En términos reales estamos dando, cada vez estamos teniendo una brecha mayor entre el promedio de crecimiento de América Latina y el crecimiento de Honduras. ¿Qué es lo que sucede con eso? Somos un país que crece poco. Entonces, cuando se diseña la política, lo primero que hay que decir es cuál es el margen de maniobra que tiene la política en un país que no crece al promedio de los que están cerca de él. Y además de eso podemos ver claramente, no sé si logran ver lo azulito y la diferencia con lo negrito. ¿Sí se ve? Ok, entonces lo azulito es, si me ayudas aquí a ver dónde, lo azulito es Honduras y podemos ver que las debilidades de Honduras en torno a los países que están en su condición, que es un país de transición, es que tenemos un entorno macroeconómico muy por debajo de la media, un entorno de infraestructura para la competitividad muy debajo que la media, una eficiencia muy por debajo de la media en el marco laboral, y en el resto de las cosas andamos más o menos bien. Donde sí hemos dado un salto en relación al resto de los países que están en iguales condiciones que nosotros es en el desarrollo del mercado financiero, porque el desarrollo de las microfinanzas en Honduras es mayor que el del resto de los países de la región, incluso de Bolivia, que es un país de avanzada en este tema. Aquí están todos los datos, yo los voy a dejar con ustedes, pero lo que quiero que entre en la cabeza de ustedes es que el diseño de la política tiene que considerar datos duros. Tenemos que decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que los hondureños confíen más en ellos? Y políticas que permitan que ellos eleven su nivel de productividad. ¿Qué podemos hacer en términos de política fiscal y monetaria para que el país pueda crecer más rápido? ¿Qué podemos hacer en términos de marketing y desarrollo del país para que el país crezca más rápido? El crecimiento es condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo. Sin embargo, es indispensable trabajar. Alguien del área de sociología me decía, licenciada, pero las condiciones sociales, ya vamos a entrar al tema de las condiciones sociales. Fíjense bien, en teoría Centroamérica, que es la barra morada más rellena, vivió la crisis igual que América Latina, porque bajamos el crecimiento en 2009 y nos hemos estabilizado. Pero cuando nosotros nos vamos a los datos regionales, nosotros vemos, dale un clic más, que Honduras crece un poquito por encima del promedio de América Latina,
pero tampoco es que estemos al nivel de Panamá, que crece al 10.5. Ese es el problema de los promedios, que los promedios engañan. Los que estudiamos economía solemos hablar mucho de promedios porque así engañamos a la gente. O sea, América Latina está creciendo en promedio, pero hay países que tienen crecimiento negativo, como Paraguay, y países como Honduras, que crecen a un margen que no les permite elevar su competitividad. Paralelamente a esto, si vamos a diseñar una política para nuestro país, nosotros tenemos que entender lo siguiente. En el año 2000, nosotros crecíamos en promedio más que el resto de la región. En el año 2006, espérate un momentito, no vayas tan rápido, nosotros crecíamos más que 3 de los países de la región, que en este caso serían Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Pero en el año 2011, Honduras es el segundo menos peor de la región. Dale clic. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hemos ido contrayendo nuestra capacidad de crecimiento. ¿Cuál es el margen de maniobra que yo tengo para diseñar políticas públicas cuando contraigo el crecimiento de una economía? Es menor, porque quiere decir que recaudo menos impuestos, porque el país no está creciendo lo suficiente, quiere decir que genero menos empleos, ¿verdad? Quiere decir que no puedo vender el país como un país propio para la inversión, porque la infraestructura parece que anda mal, según decía la competitividad. Entonces quiere decir que el marco de diseño de política se me complica porque yo tengo pocos grados de libertad. Ese es el primer paso en el diseño de la política. Yo debo analizar dónde estoy en relación al resto. Ok, el segundo paso es: ¿qué tan desigual es esta sociedad en relación al resto de las sociedades? Y la CEPAL nos dice que Honduras, dale clic otra vez, que Honduras es un país que no se ha movido en desigualdades en los últimos años. Es decir, somos desiguales, pero no hemos acentuado la desigualdad. Es decir, que las brechas entre quienes ganan más y ganan menos no se han acentuado. Lo que no quiere decir que no seamos desiguales. Lo único que nos está diciendo el gráfico es, en el contexto de la política pública, somos desiguales, pero no hemos empeorado. En crecimiento sí, digamos, en teoría, vamos un poquito, no tan bien, digamos. Y esto nos lo dice también este gráfico, donde trabajamos el tema de la sociedad del conocimiento. ¿Por qué es importante analizar la sociedad del conocimiento en política pública? Porque en la medida en que generamos conocimiento, la potenciación del desarrollo es mayor. Y si ustedes ven, somos el tercero menos peor. O sea, de nada nos sirve estar haciendo grandes esfuerzos con la política social y con la política de confianza en el país y con todos los indicadores sociales, si nosotros no resolvemos un problema de gestión del conocimiento, porque los países crecen sobre la base del conocimiento en este siglo. Dale. Paralelamente hay un problema. Nosotros somos un país pequeño o un país grande. Es una pregunta que quiero hacer. ¿Somos pequeños o grandes? Bueno, si hablamos de comercio, somos pequeños, porque no podemos incidir en el mercado mundial. De acuerdo a la teoría del comercio, no somos capaces de cambiar los precios en el mercado internacional. Éramos grandes en 1920 cuando nosotros fijábamos el precio del banano, pero ahorita nosotros no fijamos el precio de nada. En términos de Producto Interno Bruto, somos grandes. Taiwán es grande, dice que es chiquito, pero nosotros somos grandes en términos de... No. Entonces, Honduras es un país pequeño. Entonces, el segundo elemento al diseñar la política es preguntarnos, ¿cuál es el margen de maniobra de acuerdo a las tendencias mundiales? Primero, China e India están avanzando. Estamos todos de acuerdo. La población a nivel mundial está creciendo. Estamos todos de acuerdo. Si ustedes se fijan en el gráfico de abajo, en el año 2050 la mayor población del mundo va a ser de China y de India, no va a estar en América Latina.
lo cual implica que pensando en políticas de largo plazo, nosotros tenemos que pensar en que esos países que van a tener liderazgo en población dentro de 20 o 30 años serán los que demanden nuestros productos. Ya no tanto Estados Unidos y Europa, cuya población se está haciendo cada vez más pequeña. Y además de eso, estamos en una era en que la innovación es parte de la vida. Si no entramos a la conectividad, estamos fritos. La urbanización entre el año 2010 y 2030 está cambiando mucho. Y si ustedes se fijan, nosotros somos tibiamente poco poblados ahorita, pero en el 2030 vamos a estar en los países donde la urbanización es más grande. Ciudad Guatemala está creciendo, Nicaragua está creciendo, el Gran San José está creciendo, la Cuenca Canaleja está creciendo, y Honduras tiene el problema de que crece en urbanización, pero en varias ciudades. Es decir, está creciendo Choluteca, está creciendo Nacaome, está creciendo Tegucigalpa, está creciendo Comayagua, está creciendo Ciguatepeque, San Pedro, Puerto Cortés, Ceiba. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos un montón de núcleos donde el potencial de crecimiento poblacional es mayor, y eso va a traer problemas, porque con la urbanización hay todos estos problemas. Una nueva demanda de energía, nueva demanda de suelo, nueva oferta de alimentos. Cuando yo era pequeña, por ejemplo, solo existía una marca de comida para bebés. Ahorita tú llegas al supermercado y encuentras hasta 15 marcas de comida para bebé. Entonces, el mundo ha ido cambiando, la oferta de alimentos ha cambiado. Uno no iba al supermercado a comprar verduras cuando yo era joven, aunque ustedes no lo crean. Los supermercados en Honduras no vendían ni verduras ni frutas, solo las importadas. El resto había que ir al Mercadito San Miguel, al Mercado San Isidro, al mercado, o sea, a los mercados, si no, uno no comía verduras. Hoy uno encuentra en los supermercados una oferta de productos que cambia la dinámica por la urbanización. El agua. El agua es un problema mundial, pero en Centroamérica también es un problema. Y el poder. Fíjense bien, en este momento, si estamos pensando en más o menos una proporción de poder, Estados Unidos pareciera que anda muy bien en términos de poder, pero China e India se están moviendo para allá. O sea, se prevé que dentro de 20 o 30 años la estructura del poder va a cambiar a nivel del mundo. Esto quiere decir que nosotros vamos a diseñar una política en un mundo cuyas tendencias son muchas. Es decir, el contexto no lo podemos cambiar. Es como los papás. Uno los quiere como son, porque el contexto es difícil que nosotros lo cambiemos. Pero nosotros sí podemos hacer un diseño entendiendo el contexto para que el país tenga desarrollo. No sé si me explico. El primer paso en la política es el diseño. Entonces tenemos todas esas tendencias que van caminando alrededor del diseño de las políticas. Ok, entonces yo tengo un mundo complejo. Ahora la segunda pregunta que me tengo que hacer al diseñar las políticas es, ¿qué es lo clave de todo lo que he visto? Primero, hay una crisis financiera y en la economía real a nivel mundial. Moraleja de la historia, el modelo de desarrollo de Honduras de exportar pobres para que manden remesas ya no es viable. No puedo diseñar una política que promueva las migraciones para que manden remesas porque el resto del mundo está en crisis. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo si ya en España no quieren emplear latinos y en Estados Unidos nos están mandando la gente deportada? No puedo diseñar una política pública basada en que voy a seguir recibiendo remesas. Segundo, el desempleo y el bajo dinamismo económico llegaron a todas las esferas. Entonces, mi política pública debe concentrarse en generar dinamismo económico al interior de la frontera, porque fuera los problemas son grandes. Tercero, hay nuevos actores en escena. China e India son potenciales aliados. ¿Por qué nosotros, y hay que preguntarse, no tenemos
fuertes tratados de cooperación con India, que es el mayor productor de software a nivel mundial. Hay que preguntarse eso al hacer la política y decirle entonces a la política exterior, ¿sabe qué? Vaya caminando hacia las nuevas esferas de poder, porque en política exterior necesitamos tener relaciones con los hindúes. Luego, hay nuevos enfoques en la política pública. Ya la política pública no es la política partidaria del pasado, es política que busca el bien común. Hay varias tendencias en la política pública y las vamos a ver a lo largo de la presentación. Y hay un tema importante que posiblemente a los varones les guste muy poco. Hay una revista que se llama el The Economist, que yo recomiendo a economistas y no economistas leer, porque ahí está el marco. En el año 2006 publicó un artículo que cambió el enfoque de la empleabilidad de las mujeres y de la dirección de las mujeres en las empresas, sustancialmente, y dijo: olvídense de China, de India e Internet, el crecimiento del mundo va a estar en manos de las mujeres. Moraleja de la historia: al diseñar la política pública tenemos que considerar la inclusión de las mujeres no como grupo vulnerable, sino como actoras del desarrollo. ¿Por qué? Porque finalmente las mujeres, al igual que los hombres, producimos conocimiento, productos, etcétera. Sin embargo, las políticas públicas, y voy a hacer una crítica muy fuerte, son tan poco equilibradas que la mitad de la población hondureña son mujeres, y el instituto que trabaja las políticas para la mujer recibe un presupuesto inferior al del zoológico de Tegucigalpa. O sea, eso nos implica medir un poco el grado de importancia que tienen las mujeres en el marco de la política pública. Valen tanto como el zoológico de Tegucigalpa, mejor dicho, menos. Entonces, ahí comenzamos nosotros a pensar, el entorno de política no está equilibrado, porque la tendencia mundial nos está diciendo las mujeres son importantes, y nosotros en la política fiscal ponemos a las mujeres equivalentes a un zoológico. O sea, es tan importante como la diversión infantil en un zoológico. Ok, ahora viene una pregunta que quiero hacerles a todos y a todas. ¿Qué tipo de país productivamente hablando es Honduras? ¿Qué país es productivamente hablando? Produce productos agrícolas. ¿Qué más produce? Exporta a hondureños pobres. Segundo. ¿Qué más? Algo de maquila, que está bajando sustancialmente porque el entorno mundial está bajando ese modelo de producción. Ok, fíjense bien. Honduras es el único país de América Latina, el único, donde convergen tres culturas productivas. Converge el maíz y el frijol, hablando socialmente, el maíz y el frijol que viene de la cultura maya, la yuca que viene del Caribe y el arroz y la papa que vienen del sur. Por eso el gallo pinto se come hasta Nicaragua. Y por eso aquí casi no comemos gallo pinto, de vez en cuando uno hace casamiento así. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura el arroz no es prioritario, pero sí es prioritario el maíz y el frijol. Y en la costa norte, la influencia de la cultura caribeña con plátano verde y yuca. No sé quiénes son del norte, pero en el norte, cuando a uno le sirven eso, uno que de aquí del interior dice: Jesús sacramentado, ¿qué le hago, verdad? ¿Por qué? Porque la cultura productiva se mezcla en Honduras. Somos el único país de América Latina con ese potencial. Sin embargo, somos un país agrícola, tú lo dijiste, y los rendimientos de yuca en este país son 50 veces menos que los rendimientos de yuca en Cuba. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo no hemos podido desarrollar, si ese es el camino, los productos en rendimientos apropiados? Y ahí viene el análisis. No hemos podido, no porque seamos tontos, sino porque hemos invertido poco en gestión del conocimiento. ¿Se acuerdan del grafiquito de gestión del conocimiento? Entonces ya hay un hilo conductor entre el marco internacional y el marco nacional para diseñar la política pública. Segundo elemento, Honduras no es homogénea. Honduras es un país de diversidad étnica,
o sea, si hablamos socialmente, étnica, pero también productiva, pero también de dinámica económica. Tú te vas, por ejemplo, a esta zona y son pilas en el comercio y en otras cosas, ¿verdad? Como el contrabando, el ganado ahí pasa. Es un multicultural, esa es una definición perfecta. Esto es lo lindo cuando uno puede tener varias carreras en una misma sala porque puede trabajar, es multicultural. Pero entonces ustedes se van a esta zona, aquí en esta parte donde la cultura es tradicionalmente ganadera, y ustedes encuentran otra cultura, ¿verdad? Una cultura de la gran extensión de la propiedad, donde el hombre tiene un rol masculino muy fuerte, donde viste con botas, se pone lentes, se pone sombrero, se monta en el caballo, aunque tenga carro Toyota, ¿verdad? Pero eso le da culturalmente una posición en relación al resto. El otro día conversábamos con un español y me decía, ¿por qué todo el mundo en Olancho anda armado? Le digo, porque eso nos da las castas de Olancho. Los que usan machete tienen menos que los que usan la pistola. O sea, no es un tema de matar al primero que encuentro, es un tema de estatus y casta, ¿verdad? Y de identidad cultural y de sentido de pertenencia y de fortaleza. Entonces, no es cierto que el olanchano, ¿verdad?, sea por tradición más fuerte, ¿verdad?, o más matador que los demás. Sin embargo, tenemos un problema. En el 60, 33 de cada $100 eran agrícolas, y en el 2006, $3.5 de cada 100 que se producen en el mundo son agrícolas. Moraleja, nuestra política pública no puede priorizar el sector primario solo, tiene que ser el sector primario ampliado, donde la transformación de los productos sea clave. ¿Por qué? Porque ya nos está diciendo los números que en el contexto mundial la agricultura ha perdido importancia. Entonces yo tengo que cambiar mi entorno productivo. Pero ¿cómo lo cambio si no invierto en gestión del conocimiento? Entonces ahí tengo lo que llamamos en política pública una trampa de política pública. Porque si no invierto en conocimiento, ¿cómo hago para entrar a competir de mejor manera en el mercado mundial? Ahora voy a hacer algunas preguntas muy rápido, vamos a ir rápido. ¿Por qué, si entre las regiones del mundo desarrollado, América Latina tiene una renta per cápita 7 veces mayor que África subsahariana, seguimos teniendo 55 en el índice de Gini? ¿Por qué? Esa es una pregunta que hay que hacerse cuando uno define políticas públicas, porque aquellos son pobres de verdad. Nosotros somos pobres por desigualdad, son dos cosas distintas, donde la mayoría es pobre y donde se es pobre por desigualdad. Estamos en un mundo de crisis y la crisis afecta a la pobreza y el acceso a la educación. Ustedes me dirán, no, pero estamos trabajando el bono 10.000 como política pública. Ok, estamos atacando la pobreza en sus causas, pero no en sus efectos, pero no en sus causas. Porque la causa de la pobreza está en el empleo, no en el acceso a la educación. O sea, primero tengo que generar empleo a la unidad productiva y después la unidad productiva enviará a sus hijos a la escuela y los recogerá a las 12 en punto, como ha prometido doña Mayra Fall que va a suceder. Entonces, volvemos al tema de la política pública. Yo tengo, si el país es pobre, que diseñar políticas públicas que ataquen la pobreza en sus causas y no en sus efectos. Es el mismo que yo les dijera a ustedes, yo les doy un bolsón para ir a clase. Y ustedes me digan, ¿y el bus? ¿Y la comida? ¿Y la ropa? ¿Y los niños? O sea, necesito tener una política de empleo que permita generar acción. ¿Por qué el tema de la equidad siempre está metido en la política social? Si las mujeres somos
productivas. Porque siempre ese tema lo metemos en lo social como que si fuéramos grupo vulnerable. Eso es algo que hay que preguntarse, será un tema psicológico, social, pero las mujeres producimos. Claro, el 80% están en el sector informal, porque formalizarse tiene costos. Ok, ¿cómo creamos mecanismos para que la gente participe? ¿Por qué siendo la mitad de la población mujeres, esto no se expresa en las políticas públicas? Cuando revisamos el presupuesto y dividimos el presupuesto, es mentira que la mitad va a... Ok, veamos una historia para que vean ustedes que la política pública tiene un problema de percepción. Veamos una historia. ¿Qué es esta historia? Vamos a ver, ¿quién sabe de historia? ¿Quién es ella? Cleopatra. ¿Quién fue Cleopatra? Ajá. ¿Y con quién enamoró? Con Marco Antonio. Dale clic. Marco Antonio y Cleopatra están tendidos en el suelo muertos. Sus cuerpos no muestran señal de violencia alguna. Un charco de agua los rodea y hay pequeños trozos de vidrio a su alrededor. Un gato merodeaba por la habitación. ¿Cómo murieron Marco Antonio y Cleopatra? Esa es la historia. Según la historia, Cleopatra murió por el veneno de la cobra. Ajá. Pero Marco Antonio no sabrá, no tengo ni idea de cómo creo que lo mató a matar por rivalidad de deseo político. Claro, Marco Antonio y Cleopatra son dos pececitos. Percepción, muchachos, en política pública, percepción es realidad. Esa es la segunda regla de la política pública. Cuando yo diseño una política pública, lo que perciba la gente, esa es la realidad. No es lo que yo diseño en los documentos. Percepción es realidad. En política pública, cuando uno va a diseñar la política pública, tiene que tener mucho cuidado porque lo que la gente piensa en el primer momento de la política pública, eso se quedó en la mente de las personas, aunque la política pública sea buena. ¿Estamos claros? Entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de política pública. Ustedes me van a decir cuántos tronquitos ven y ustedes me van a decir cuántos tronquitos ven en cuanto aparezca la imagen. Vamos a contar. 1, 2, 3. Vamos. Dale. ¿Cuántos ven? ¿Y ustedes? 3. Ahí está. Percepción es realidad. Unos dicen 4, otros dicen 3. ¿Por qué? Porque es como yo lo vea. La política tiene un problema de percepción. Dependiendo de donde yo esté, así veo la política. Entonces, si yo soy ministro, siempre voy a decir que la política es buena. Pero si yo estoy del otro lado del charco, digo la política es mala. Entonces, lo que sucede en políticas públicas es que se da una negociación entre quien está allá y está acá, y eso se llama mercado de políticas públicas. Al final de cuentas, las políticas públicas se negocian. ¿Por qué? Porque yo voy al Congreso, hago incidencia, los grupos de presión hacen presión, etcétera. Entonces, unos piensan que en 3, otros piensan que 4, y después empieza la negociación en un mercado de política. Entonces, después de diseñar las políticas, dice Douglas North, las políticas entran a negociación. Estos son los objetivos del Plan de Nación. Yo no voy a hacer alarde de ninguno de ellos, solamente voy a decir que son válidos para este país. Un Honduras sin pobreza, un Honduras con democracia, un Honduras productiva y un Honduras transparente. O sea, los objetivos son válidos. Están planteados sobre la base de nuestra realidad y cada objetivo tiene sus metas. O sea, lógicamente y económicamente está bien diseñada la política, porque está basada en nuestras realidades y tiene objetivos y metas muy concretas que van a quedar con ustedes. Ahora,
Además de eso, esta política pública de largo plazo ha trabajado una regionalización aceptando que Honduras no es homogénea. Eso es bueno. O sea, eso no podemos decir que es malo. Empecemos con el marco conceptual. ¿Cuál es el énfasis, Jesús, de los desamparados? ¿Cuál es el énfasis de los enfoques del desarrollo? En los años 60 la teoría de la política pública era trabajar con los sectores productivos y el Estado. En los 70 con el Estado y los sectores sociales. En los 80, que fue la década perdida, todo era mercado. El mercado va a regular como que si tiene mano invisible. Y a partir de los 90 volvemos al ser humano como el centro de la política pública. Este es el tránsito que han tenido las políticas públicas en las últimas décadas. Y la evolución conceptual arranca con Douglas North en el 93, sigue con Ashley y Carmen en el 98, y aquí vamos a hacer un alto. En el 2001 Stiglitz dice, hay asimetría en el acceso a la información, y por eso las políticas públicas llegan de diferente manera a él que a él. Es lo mismo que el 3 y el 4. O sea, hay percepciones distintas de la política pública porque la información no llega en forma simétrica, sino que asimétrica a la sociedad. Eso lo hizo ganar el premio Nobel. Luego, todos estos economistas tienen una primera propuesta sobre la teoría de los juegos y la economía y las políticas, y hay un debate sobre la pobreza. Finalmente, en 2008, están las pautas de comercio y el tema territorial, que lo marcan Krugman, y en el año 2009, por primera vez una mujer gana el Premio Nobel de la Economía. Tristemente ya murió, y ella parte del tema de que la gobernanza es el problema de la política pública y no el diseño. Ella planteaba, no, el problema no es el diseño, la política puede ser perfecta, pero si la gobernanza, que es el ejercicio del poder, no es correcta, Ostrom decía, entonces, ¿de qué sirve la política? Ella comenzó a discutir los temas de gobernanza y la necesidad de la asociatividad. Eso quiere decir que la economía ha evolucionado pasando del concepto, espérate un momento, de instituciones, acceso a activos, información, reglas del juego, territorialidad y gobernanza. Esos son los nuevos conceptos de la economía. Claro, nosotros tradicionalmente criticamos a los neoclásicos, pero tengo que decirles que tristemente los neoclásicos tuvieron su vida muy fuerte, pero han ido en decadencia por la falta de efecto de la propuesta de ellos, que era la propuesta del derrame. Entonces, estas son las nuevas propuestas conceptuales de la economía que nos hacen transitar hacia una aplicabilidad en políticas públicas. Descentralización, diseño de incentivos, uso de tecnologías de información para masificar la información, negociación de políticas y de conflictos, desarrollo económico local y cohesión social y capital social, que eran términos que en los años 70 ni se tocaban. Entonces, si ustedes ven, la evolución conceptual del tema de las políticas públicas ha ido cambiando en el tiempo y tenemos que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque esa evolución conceptual está sincronizada con la evolución de América Latina desde el modelo de ajuste estructural, que era el de los Chicago Boys, hasta las condiciones actuales en la crisis y por lo tanto la integración como un reto, iniciando con la propuesta de democracia. Paralelamente a ello, tenemos nuevos retos en América Central y en Honduras. ¿Cuáles son? El cambio climático, antes ni se tocaba, o sea, para los neoclásicos eso ni valía. Nuevos actores, los neoclásicos partían de que Estados Unidos iba a tener la hegemonía mundial hasta el día que se muriera, y además de eso, las crisis, que son crisis de precios del petróleo, crisis de precios de los alimentos, crisis en Estados Unidos, crisis en Europa, o sea, son miles de crisis. En otras palabras, las políticas públicas están administrando un contexto de crisis en
un marco teórico que ha evolucionado a lo largo de los últimos años. Ok. Alexander Stegman y Julio Verdebé plantean en torno a las políticas de desarrollo rural que cada vez somos más quienes pensamos que si queremos que los resultados sean diferentes, debemos evitar seguir haciendo más de lo mismo. Es decir, nos están diciendo las políticas públicas no pueden ser iguales a las políticas públicas de los años 70. Y paralelamente a ello, la mejor opción para que algún día se acabe con la pobreza se encontrará en el corpus del conocimiento. Por tanto, invertir en conocimiento social, en conocimiento psicológico, en conocimiento económico, en conocimiento de marketing y cómo le llega la información a las mayorías, permite que podamos diseñar políticas públicas pertinentes, que es el tercer concepto que quiero pasar hoy. Primer concepto, las políticas se diseñan de acuerdo a su entorno. Segundo concepto, las políticas públicas se basan en una evolución de la teoría económica que no es solamente neoclásica. Tercer concepto, la inversión en conocimiento multidisciplinario y transdisciplinario es clave. Cuando yo digo multi, es de múltiples formaciones. Cuando digo trans, es que salen de la universidad y van a interactuar y hacer investigación aplicada fuera de los campus universitarios, que eso no pasa en el norte. Ok, entonces estamos invirtiendo el análisis, estamos partiendo de políticas públicas que deben reducir la inequidad y deben promover los derechos humanos. No estamos hablando de políticas públicas que deben generar solamente equilibrio económico. ¿Estamos de acuerdo? Oh. Esto es lo que plantea Douglas North en 93 y dice que el problema de las sociedades es que hay costumbres que se vuelven leyes, que no son leyes, pero se vuelven leyes. Entonces, ¿qué pasa en Honduras con esas costumbres? ¿No? Entonces, yo soy político y estas son las cosas que yo debo pensar. ¿Y cómo esa es la costumbre? Así se hace. No, es que así se negocian las políticas aquí. O sea, partimos de que la costumbre es ley. Segundo, estos dos actores escriben el libro Arando en el mar y proponen que las instituciones deberían profundizar la innovación y orientarse al aprendizaje. ¿Qué nos están diciendo con esto? Ojo, señores, aprender es importante para la política pública. Solamente sobre la base de información y focalización de resultados positivos y sostenibles, las sociedades podrán liberar las fuentes ocultas del crecimiento. ¿Por qué? Porque si yo no focalizo, yo quiero reducir la pobreza en sus causas, no en sus efectos. Si yo no focalizo en las causas, aunque les dé lo que les dé, los pobres van a seguir siendo pobres. En 2003 se crea el Laboratorio de la Pobreza. Quedan todos cordialmente invitados para el día 26. Yolanda le va a pasar la información. Va a venir la gente del Laboratorio de la Pobreza a nivel mundial a exponer cuáles han sido sus hallazgos sobre experiencias exitosas para reducir la pobreza. Yolanda, si tú pudieras pasar investigación a los dos grupos, para la mañana, no para la tarde, ¿verdad? Ok. Prahalad, que es hindú, dice: se pueden hacer negocios con los pobres y hay que invertir en la base de la pirámide. Ese es un cambio en la política pública, porque es invertir en los pobres, no gastar en los pobres. ¿Ven la diferencia de la política pública? Ya los pobres no son gasto social, son sujetos de inversión, pero en nuestra sociedad siguen siendo gasto social. En 2005, la OCDE dice: la cooperación y la política de cooperación anda mal, no hay efectividad de la ayuda. En 2005, les recomiendo este libro, se llama Colapso. Él logra demostrar por qué unas sociedades avanzan y otras no. Así es el libro, para una maravilla leerlo. Él es de los mejores, de los mejores. Vean los libros que ha publicado este hombre y hay un título que los va a hacer reír. Dale al siguiente. En el 2006,
Se trabaja mucho la responsabilidad social y se produce el primer texto sobre responsabilidad social corporativa para incluir los pobres. Y dice, incluyan los pobres en sus negocios, si son clientes o si son proveedores. En 2006, Stiglitz dice cómo hacer que funcione la globalización, critica el consenso de Washington y dice que hay que promover crecimiento protegiendo a los pobres. En 2007, Jeffrey Sachs, que ha promovido todo el tema de las aldeas del milenio, con William Erskine, comienzan a debatir sobre la pobreza y es el mejor debate sobre pobreza y política pública que hay. Véanlo todo, vean las entrevistas de ellos dos, vean el debate de ellos dos, los artículos de ellos dos, hay video, es una maravilla el debate entre estos dos tipos. Ahí está. Véanlo, porque valen la pena. En 2011, Banerjee Duflo es un economista de 38 años, ranqueada dentro de las mejores 30 economistas a nivel mundial. Esther Duflo es, en mi criterio, en este momento, la mejor economista que vincula lo social con lo económico para un poco tocar los temas que normalmente los economistas, por ser tan cuadrados, no tocamos. Y dice que muchas cosas no se han hecho con mala intención, pero se han diseñado mal. Y ella plantea, el diseño de las políticas es lo más importante para una política pública. No es la evaluación, porque claro, yo la diseño, después la implemento, después la evalúo, pero cuando la evalué ya pasó. El diseño es clave. Y en 2011 hay un planteamiento de las 3I, que es ideología, ignorancia e inercia, de los trabajadores del desarrollo y de los cooperantes, donde dice que el modelo de intervención tiende a acentuar la pobreza. Él es James Robinson, que publica el libro ¿Por qué los países fracasan? Vamos rápido porque tenemos que terminar. ¿Por qué las sociedades fracasan? Perdón. Ok, salimos del marco conceptual y volvemos a la política pública. Los puntos claves para definir la política pública, ¿cuáles son? Primero, enfoque y alcance de la política. Recordando el contexto. No se olviden del contexto porque entonces no hacemos políticas públicas pertinentes. ¿Cuál es el enfoque y alcance de la política? Y para hacer el enfoque y alcance de la política yo tengo que considerar, en mi criterio, 4 elementos fundamentales. Un motor de crecimiento, una buena institucionalidad, un proyecto nacional y una política social incluyente. Esos son los 4 elementos. Vamos a dejar la presentación con ustedes. Ahora, esas bases tienen un alcance. Y ahorita sí quiero que pongan atención porque este es el centro de lo importante de definir políticas públicas. Yo tengo un contexto de vulnerabilidad, ¿sí o no? Somos pobres, no crecemos, no, allá lo vimos al principio. Ok. Ese contexto de vulnerabilidad interactúa, los sociólogos nos critican a veces por esta teoría, con los capitales que tiene el país. ¿Qué capitales tiene? Físico, financiero, humano, social, ambiental e hídrico. Ojo porque el agua es importante para el desarrollo. Entonces, ese contexto se mueve con esos capitales. Hasta ahí estamos todos claros. Y esos capitales, administrados por el capital humano y social, interactúan con las políticas y las instituciones. ¿Estamos claros? ¿Sí? Política de empleo. Entonces nosotros decimos, dentro del capital social, 60% de la población hondureña es joven. Política de empleo, no se sabe. Entonces, hay una influencia y acceso que por tradición lo que han hecho es acentuar el contexto de vulnerabilidad, ¿sí o no? Nos hemos ido haciendo más pobres, con más problemas ambientales, con más problemas. Entonces las políticas no han resuelto los problemas, sino que más bien han acentuado la vulnerabilidad. Esto se llama, en teoría, el círculo vicioso de la política pública. ¿Por qué? Porque acentúa la vulnerabilidad de la sociedad.
¿Qué plantean estos dos autores para salir? Dice, para eliminar eso, dale, necesitamos nuevas modalidades de política. Y esas nuevas modalidades de política necesitan incentivos apropiados. Y esos incentivos apropiados, ojo, vamos a parar aquí, dale para atrás un clic. Esos incentivos, ¿qué van a hacer con la sociedad? Ojo aquí, vean bien. Van a transformar el capital, dale clic, en un activo. Y ahí es donde entramos en conexión con el área social. Los capitales no se pueden transformar en activos para promover el desarrollo si el diseño de las políticas públicas no los considera para transformarlos de capitales en activos. Es como ver un balance. Si yo lo tengo en el capital, está con el pasivo, pero si lo paso al otro lado, es un activo que me va a hacer crecer la economía y por tanto promover el desarrollo. Ok, ¿cómo han sido las políticas públicas en Honduras? Bueno, las políticas públicas, yo no voy a hacer una evaluación aquí, pero la realidad es una. Dale clic. Esta es Honduras, estamos todos de acuerdo. ¿Sí? Ok. Ahí están los pobres. Estos son los municipios más pobres. Y aquí estamos los que vivimos dentro de la T del desarrollo. Entonces, ahí están los aeropuertos, ahí están las carreteras, ahí están los hospitales. Entonces la gente se queja porque la gente rural se viene para acá. Pero es que aquí están las condiciones donde yo puedo tener mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué han hecho las políticas públicas? Reproducir la T. ¿Por qué reproducen la T? ¿Por qué la política pública reproduce la T? Y no construye, por ejemplo, un hospital en la frontera con El Salvador. ¿Por qué? Creo que una de ellas por la viabilidad, por el contexto de al sur hay más y al norte también. No. Ahí está el 60% de la población. Entonces se puede reproducir el modelo político. Porque los que votan y eligen están ahí. Y para que me elijan yo tengo que invertir ahí. Si me voy allá a la frontera son 4 gatos que van a votar. Entonces, ¿qué sucede? Para reproducir el modelo democrático de votación, yo invierto donde están las mayorías, porque esos son los que determinan el gane. O sea, la lógica de la política pública tiene una relación con la política electoral. ¿Estamos de acuerdo? ¿O estamos en desacuerdo? Es bien lógico, ¿sí o no? Por tanto, entonces, una política de largo plazo, como la del Plan de Nación, que dice que esos pobres se va a acabar, es necesaria. ¿Por qué? Porque nos hace ver el contexto nacional en su conjunto. Y no ver solo los de la T. Y no hacer política solo para la T. Entonces, cuando ustedes ven los 4 objetivos, se van a dar cuenta que son objetivos planteados para todo el país. Ahora el punto es cómo lo hacemos viable. Problemas. El primer problema es agencia común. ¿Qué quiere decir agencia común? Vamos a ir rapidito. La agencia común es un rompecabezas. Dale. Uy, ¿qué pasa? Siguiente. Muchos opinan, todos deciden y pocos operan. Es un problema clásico de la política pública. Todo el mundo opina. En este país hay una política pública y todo el mundo, tenga o no tenga formación, opina. Pero pocos operan. No todos conocen el estado real de los recursos. Se hacen muchas cosas, pero normalmente solo se deciden en función de la coyuntura. Combato incendios cuando hay incendios, pero no hago cultura preventiva de incendios. Las consultas solo se consideran para informar o decidir, no para rendir cuentas.
Se promocionan casos de éxito, pero se gestiona poco conocimiento sobre las lecciones aprendidas, es decir, sobre los errores. Entonces, un programa de microempresas saca a doña Jacinta, que fue exitosa, que fue la única exitosa. Y todos los demás que fracasaron no analizan por qué fracasaron, porque no se pudieron formalizar, porque no sabemos. La problemática asociada tiene dimensiones técnicas y culturales más amplias. Y nosotros solo vemos lo técnico porque como somos universitarios, entonces se nos olvida que hay que trabajar lo social, lo psicológico. ¿Qué dilemas tienen los políticos? O sea, primero tenemos un problema de agencia común en la política, pero también hay dilemas. ¿Qué dilemas tienen los políticos? El primer dilema es, ¿se van por una política para competir o una política para producir al mercado interno? ¿Buscan rentabilidad productiva o impacto social? Óiganme, esto no es fácil para un político, porque si se va para la rentabilidad productiva, usted solo quiere a los empresarios, y se viene con los pobres y los empresarios pegan el brinco y le dicen, ¿y por qué anda con los empresarios? Segunda, ¿puedo financiar una cadena de valor o puedo financiar las unidades productivas? Entonces, si financio una cadena de valor, los arroceros que producen solo arrocito dicen, no, usted tiene que financiar el arroz, no la cadena de valor del arroz, que incluye hasta los distribuidores. ¿Hago políticas de modernización tecnológica o hago tecnologías apropiadas? Y si hago tecnologías apropiadas, solo beneficio a los pobres. Y si hago tecnologías modernas, entonces solo financio a la gran empresa. Y entonces ahí hay un debate horrible, ¿verdad? Y alto retorno económico y sostenibilidad ambiental. Entonces yo estoy en dilemas. O sea, todos los políticos tienen dilemas. No es que los políticos son malos, sino que actúan en un marco de dilemas. Parten de que hay mano de obra y recursos disponibles o califican la mano de obra. ¿Tienen equidad o tienen equilibrio macroeconómico? Tienen que decidir. Imagínense que se vayan por el lado de la mano de obra calificada. Y la gente que se emplea en el sector rural, que corta café, que no es calificada, la excluyo de la política, solo porque no son calificados. Entonces hay un dilema ahí social muy profundo. Pero el principal dilema, la disyuntiva más fuerte es yo, ¿satisfago a mis electores o negocio con los grupos de presión? Ahí está el problema de los políticos. Esa es una tensión creativa. Siempre están negociando, ¿sí o no? Tienen que negociar, es parte de la política pública. ¿Buscan capital político o se van por el bien común? ¿Invierten en la T del desarrollo o reducen la pobreza? Entonces entran en dilemas el momento de tomar decisiones y comienzan a pensar, no, hombre, pero si tomo un alcalde, por ejemplo, si tomo la decisión de, por ejemplo, trabajar en el tema de vacunación, eso no tiene tanto impacto como hacer una carretera. Entonces mejor hago la carretera que los niños se mueran. O sea, ¿por qué? Porque lo que me va a dar capital político, ¿qué es la carretera? Entonces tengo un problema de disyuntiva de política. Entonces, aunque yo mire el alcance y diseñe bien la política, tengo un problema de agencia común, que es parte de la teoría de la agencia común, y tengo un problema de disyuntivas o dilemas de política, que es este. Y puedo buscar igualdad de oportunidades o experiencias muy puntuales. Buscar cooperación reembolsable o cooperación no reembolsable. Entonces el Banco Mundial se me enoja porque dice, yo quiero darle más préstamos. Y COSUDE me dice, yo le regalo el dinero. Ha habido momentos en que los gobiernos han rechazado dinero regalado y han aceptado dinero prestado, porque tienen disyuntivas de política pública. Ok. Ahora articulemos los conceptos. Vamos a entrar ya al final del negocio. Primero, 2 premisas, 5 triángulos, 10 principios. Esta clase es 2 por 5 igual 10. Así nunca se les va a olvidar. 2 premisas. Vamos a la primera premisa. Hay espacio para que participe la gente. El Estado se está haciendo chiquito.
y la participación y los problemas se están haciendo cada vez más grandes. Hay posibilidades de participar. Segundo, dale varios clics. Yo puedo aumentar la degradación o invertir ese proceso. ¿Cómo lo hago? Mediante el diseño de incentivos integrales, que es lo que había planteado antes. Y esos incentivos integrales los hago por unidad social. Juventud, familia, comunidad, país. ¿Por qué es importante diseñar políticas por unidades sociales? Porque así la reacción tiene que ver con la unidad social. Entonces yo trabajo con la familia en su conjunto, no solo con la mujer, porque eso se ve como sesgado. 5 triángulos. Primer triángulo. Tenemos un problema de pobreza, reorganización de poder, cambio climático y urbanización que se combina en Honduras con demanda de alimentos, reactivación rural e innovación y gestión del conocimiento. Tenemos que mejorar las políticas, tenemos que reducir las ineficiencias en las instituciones y profundizar el impacto. Menos pobres, más mujeres con empleo, más jóvenes con empleo. O sea, las políticas tienen que profundizar impacto y eso permite que el desarrollo de las sociedades disminuya los riesgos de que la política no tenga efectividad. El triángulo para los negocios. Los negocios, para hacer responsabilidad social, deben concentrarse, crear alianzas y localizarse. O sea, dejar de andar haciendo, o sea, como la colonia regala pupitres, o sea, la colonia es supermercado. Que trabaje con sus proveedores pequeños, que trabaje con sus clientes para darles un mejor servicio. Eso es responsabilidad social. Pero mira, regalar pupitres porque eso es filantropía. Hay una diferencia entre responsabilidad social y filantropía. Si Honduras tiene los siguientes problemas, que están ahí, que ya los hablamos, necesita 2 enfoques, el territorial, que ya lo tiene el Plan de Nación, y una institucionalidad y políticas, ahí falta trabajar, para lograr medios de vida sostenibles, que es lo que vimos en el diagrama arriba. Y este es el último triángulo. Ya tenemos un plan de país, ya tenemos regiones, territorios, tenemos áreas estratégicas, 4 objetivos, 23 metas. El problema se sale de ahí, de ese papelito que tienen ahí, y se viene al tema cultural. Y ustedes 2 son expertos en ese tema. Entonces, yo necesito fortalecer actitudes y creencias sobre el tema de la política pública, sus condiciones y sus efectos, destrezas y capacidades para que la gente evalúe las políticas, coordine, negocie, etcétera, y conciencia y valores, sobre todo en el tema de tolerancia y responsabilidad y identidad con el país y equidad, porque en esos temas andamos como medio mal. Entonces, esta es la parte complicada y no nos va a permitir como sociedad aprender en políticas públicas. Ok, tenemos que, más allá del crecimiento, trabajar medios de vida. Ahí quedan los medios de vida. Asociatividad entre los actores para atender bien los conflictos. Organización para colaborar más que estructuras convencionales. Las leyes solo crean estructuras verticales. No, necesitamos organizarnos. Y decisiones basadas en valores compartidos más que en autoridad. 10 principios son lo último. Las políticas no son de impacto estricto de los gobiernos y pueden trascender de un gobierno a otro. ¿Estamos claros? Políticas de Estado. La política social no es exclusiva para reducir la pobreza. Las políticas macroeconómicas no solamente deben centrarse en estabilidad, sino que deben enfocarse en la coherencia entre el presupuesto y su impacto en el desarrollo. La política comercial no es un asunto exclusivamente de Estado, debe ser construida sobre la base de necesidades del tejido empresarial. La política de cooperación, que es la siguiente política, debe partir del principio de apropiación
y cumplir los principios de la Declaración de París. La pobreza demanda intervenciones integrales. La heterogeneidad de los territorios, porque Honduras no es igual, requiere respuestas diferenciadas. La pobreza, el comercio, la dinámica empresarial y otros no son fenómenos individuales. Por ende, tenemos que trabajar con los territorios. Las naciones pequeñas como Honduras deben reconocer las condiciones internacionales para definir sus políticas. Una estrategia se construye y reconstruye constantemente. Esos son los 10 principios. Entonces hemos visto hoy, en primer lugar, que para diseñar hay que entender el contexto, que después hay que ver el alcance y luego los objetivos, que hay un problema de agencia común, que hay un problema de disyuntiva de políticas, que hay dos premisas que me permiten analizar cómo deben definirse las políticas, que tenemos 5 triángulos que nos ayudan a orientar las políticas y 10 principios sobre los tipos de políticas y cómo deben enfocarse a lo largo de el ejercicio de la política. Hemos recorrido todas las teorías de la política pública sin que ustedes se den cuenta, ¿verdad? Pero la idea era darles un pantallazo general de lo que la política pública y el marco conceptual de la política pública tiene. Ahora